Quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar. Quiero cantar. Cuando nosotros leemos el pasaje, la palabra de Dios dice a lo suyo, y lo maneja en singular, vino, dice la escritura, hablando Juan. Y luego enseguida dice, y los suyos no le recibieron. Voy a hacer esta pequeña aclaración. Cuando se maneja esta diferencia gramatical, y en primer lugar habla en singular y en segundo lugar habla en plural, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, la explicación que se da muchas ocasiones en ese sentido tiene que ver con la idea de que cuando la escritura dice lo suyo, Juan se está refiriendo a la totalidad de la naturaleza y a la totalidad de la creación. De alguna forma está haciendo alusión a lo que en versículos previos maneja cuando habla de la encarnación de Jesús. Y lo suyo es el lugar donde Él está, por eso, o que Él viene a pisar. Por eso hemos dicho otras veces que cuando el diablo va y lo tienta y le dice, todo esto te doy si postrado me adoras, en una actitud de humildad el Señor Jesús en ningún momento le hace algún reclamo y le cuestiona diciendo, pues ¿qué me ofreces? Y finalmente el lugar que estoy pisando y todo lo que tú me ofreces previamente es mío. No lo hace el Señor así. Simplemente utiliza expresiones bíblicas para poder, en este caso, reprender al enemigo. Y cuando enseguida se utiliza la expresión suyos, entonces ya hace alusión específica, en este caso, a la humanidad, y específicamente, a lo mejor diríamos, al pueblo hebreo, que es quien le rechaza directamente, aunque al final del día se vienen convirtiendo en representatividad o en representación de todos nosotros. Y dice la palabra de Dios ahí, expresa Juan y dice, y los suyos no le recibieron. Y luego hace una diferenciación y dice, más a los que le recibieron. Es como hablar de manejar una expresión en términos, digamos que, lo hemos dicho otras veces, como haciendo una separación. Estos no le recibieron, pero estos sí le recibieron, es lo que está diciendo Juan, ¿no? Más a los que, pero estos sí le recibieron, a los que le recibieron, ¿sí? Y luego dice cuál es la experiencia que ellos viven. Y entonces, el acto de recibir implica una serie de cosas y tiene una serie de significados. De alguna manera tiene que ver con, lo hemos dicho otras ocasiones, ¿no? Con el acto de ofrecer, que bien se puede quedar en un ofrecimiento sin que la persona a quien se le ofrece lo experimente. ¿Sí? Otra vez, alguien puede ofrecernos algo, lo que sea. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. Tengo que hacer una pequeña aclaración aquí. Nosotros curiosamente somos muy dados incluso a veces hasta a recibir cosas que ni siquiera se nos dan. Y estoy hablando de esa diferencia de actitud, como a veces de nosotros es un conflicto. Las cosas que son buenas para nosotros, muchas ocasiones batallamos y presentamos un gran conflicto para poder recibirlas. Y las cosas que no son tan positivas, llamémosle así, que no son tan sanas o tan buenas, e incluso diré que a veces ni siquiera nos ofrecen, esas las recibimos. Fíjense bien lo que voy a decir, las abrazamos y si no nos las dan, nos las inventamos. Voy a tratar de explicarlo. ¿Cuánta gente se ha ofendido porque siente que algún vecino, algún hermano, algún pariente le hizo una mala cara? Y nunca pasó. ¿Cuánta gente se ha ofendido? Ya sea el hermano en la iglesia, el pariente en la casa, quien sea, el compañero en el trabajo, el vecino, quien sea. Se ofendió por un comentario que se hizo que nunca tuvo que ver con esa persona que se está ofendiendo, pero en esas elucubraciones que nosotros tenemos mentales, ¿sí? en esas formas tan volátiles de pensar, nos imaginamos que tiene que ver con nosotros. Y nos inventamos la idea de que esa mala cara fue para mí, de seguro. Y ya estaba pensando y haciéndolo por aquello que pasó aquella vez. Y empezamos a idear cosas.
¿sí? Esa falta de salud, ¿sí? Esa actitud de indiferencia, esa manera de ignorarme. Y si se fijan, nos empezamos a inventar cosas y recibimos cosas y tomamos cosas, porque eso es lo que voy, y tomamos cosas que en muchas ocasiones, uno, ni siquiera existen, dos, ni siquiera nos las han ofrecido, y muchas ocasiones finalmente terminamos inventándolas. Si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que curiosamente eso ocurre con las cosas que son negativas, pero rara vez nos andamos inventando cosas buenas y cosas positivas. Tiene que ver solamente con lo que nos produce alguna afectación de tipo negativo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque recibir, lo hemos dicho ya alguna vez, recibir, fíjate bien, implica o significa tomar, ¿sí? Tomar. Y nosotros utilizamos el verbo tomar o la palabra tomar a lo mejor en muchas direcciones. Tomar, pues es que pongan aquí en mi mano, que pongan aquí en mi mente, que pongan aquí en mi corazón, o poner, fíjate bien a lo que voy, ¿sí? Voy a cambiar la expresión. Poner aquí en mi mano, poner aquí en mi mente, o poner aquí en mi corazón. A ver si me estoy entendiendo. De nosotros depende de qué se llenan nuestras manos, de qué se llena nuestra mente y de qué se llena nuestro corazón. Habrá quien nos ofrezca cosas buenas y cosas malas, entre comillas las dos palabras, y nosotros decidimos si las tomamos o no las tomamos, si nos las inventamos o no nos las inventamos, y dejamos las cosas como están. Pero recibir implicaría eso. Hay un acto de ofrecimiento, existe el acto del dar, ¿sí? Fíjate bien, el acto del dar, y a eso corresponde el acto de recibir. No voy a explicar más, solo voy a hacer esta pequeña aclaración. A veces no entendemos nosotros por qué la palabra de Dios dice que mejor es dar que recibir. Pero tú debes de saber que la palabra dar en el hebreo, cuando tú escribes la palabra dar en el hebreo, fíjate bien, dar, ¿sí? Las letras que usas en el hebreo para escribir la palabra dar significan exactamente lo mismo si lo escribes de una manera, si lo escribes de izquierda a derecha, que si lo escribes de derecha a izquierda. O sea, la palabra dar se puede escribir de la misma, igual, significa igual si lo escribes de una manera que se agarran las letras al revés, de aquí para acá, y significa lo mismo. Si tú volteas la palabra, se escribe igual. No sé si me estoy entendiendo, no voy a explicar más, se escribe igual. Los rabinos judíos dicen que entonces cuando tú das, por eso la idea de dar es mejor que recibir, porque cuando tú das, en realidad implica el hecho de que al dar a los demás, automáticamente te estás dando a ti mismo. Es como si dar significara lo mismo que recibir de inversa, para que mejor me entiendan, y no voy a explicar más. Por eso el Señor viene y da, pero nosotros decidimos si recibimos. El Señor viene y da, pero nosotros decidimos si tomamos lo que nos da o no lo tomamos. Y la palabra del Señor dice aquí, ¿no? Mas a los que le recibieron. Y luego, si tú te fijas enseguida, ¿sí? Enseguida acompaña una expresión que dice, les dio, ¿verdad? Mas a los que le recibieron, les dio. Y entonces, ahí te va. Y entonces, en ese sentido, pues, recibir significa tomar, pero también significa admitir. Para nosotros como seres humanos y como hombres y mujeres necesitados de Dios, fíjate bien, cuando el hombre recibe, toma lo que viene de Dios, en automático el acto de tomar es una expresión tácita, o sea, es una expresión muda o sin palabras, ¿sí? A través de la cual el hombre y la mujer está admitiendo algo. Está admitiendo una serie de cosas. Uno,
si tú vas a la Biblia y utilizamos palabras muy bíblicas, que es un hombre y una mujer que está en pecado. 2, que solo no se puede remediar. 3, que reconoce en Jesús al único que puede resolverle la vida. Y 4, que al final del día, al recibir, está admitiendo precisamente la solución que el Señor, o está recibiendo la solución que el Señor está trayendo a su vida. Recibir implicaría pues tomar en ese sentido, significaría admitir la condición en la que se encuentra, admitir que el único que tiene enfrente, o el que tiene enfrente, es el único que le puede resolver la vida. Fíjate bien. Y en tercer lugar, recibir también significaría o implicaría el acto de aprobar. El acto de aprobar significaría algo tan simple como estar de acuerdo, ¿no? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo significa para ti y para mí el que cuando vamos delante de Dios no existe coerción alguna con respecto a las negociaciones que nosotros tenemos con Él. Cuando el Señor viene y trata con nuestras vidas, en esa relación que se da, simple y sencillamente, hablo de todo lo que ocurre en esa relación, de todas las negociaciones que hacemos, de todo lo que Él nos dice y que nosotros admitimos, de todo lo que Él nos expresa o nos propone y nosotros aceptamos. En todas las negociaciones que nosotros hacemos con Él no existe coerción alguna. Lo voy a decir de otra manera. Todo lo que nosotros decidimos hacer para el Señor, espero y digan amén, decidimos hacerlo voluntariamente. Nadie nos obliga a eso. Y entonces, fíjate todo lo que implica el acto de recibir. A veces nosotros no entendemos que todas las cosas que nosotros hacemos tienen dos caras. El problema es que nosotros muchas ocasiones solamente le miramos una, y ahí es donde nosotros nos perdemos. Así es que en el primer verbo, que es precisamente el recibir, y lo manejamos nosotros como una primera causa, el recibir implica o significa tomar, y yo decido si lo hago o no. Significa admitir mi condición, reconocer en Jesús quién es, pero también implica aprobar, estar de acuerdo en cualquier tipo de negociación que nosotros hacemos con Él y en todo tipo de propuesta que el Señor tiene para nuestras vidas. Esa sería la primera causa que la palabra de Dios nos presenta aquí en un solo verbo, lo que es el verbo recibir. Luego, cuando tú vas a la palabra de Dios, voy a irme, como lo hice la vez pasada, porque así está el orden en la Biblia aquí, un poquito, si tú quieres, en retroceso. Fíjate bien, ¿por qué en retroceso? Porque el segundo punto, y es el segundo verbo, es el verbo hacerse. ¿Sí? Hacerse. Ahorita explico, a ver si no nos perdemos. Hacerse. Y yo lo estoy manejando aquí como el segundo efecto. El segundo efecto. Recibir es la primer causa. Recibir es la primer causa. En el segundo punto es hacerse, el segundo efecto. Cuando nosotros hablamos de hacerse, ese verbo lo estoy utilizando porque dice la palabra de Dios: más a los que le recibieron les dio la potestad, y luego dice de, y aquí pongo entre paréntesis, ser hechos. Esa expresión ser hechos implica hacerse. ¿Estoy entendiendo? De eso estoy hablando. Y cuando nosotros hablamos de hacerse como un segundo efecto, esto es muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque aunque tiene muchas, ¿cómo diría? Muchas acepciones la palabra hacerse o hacer en ese sentido. La verdad es que de verdad es un gran número. Pero voy a enfocarme en 2 o 3. Hacerse, en primer lugar, significa producir algo de la nada.
¿Ah? Mira, cuando nosotros hablamos de términos como estos, luego a veces a nosotros nos resulta complicado poder expresar, digamos que con la claridad que se requiere, y a lo mejor el problema es mío. Si lo entiendes, lo puedes explicar. Si no lo entiendes, no lo puedes explicar. Pero a veces siento que a lo mejor decir mucho, yo lo he dicho muchas veces, dice uno nada. Y es que quiero aquí de pronto entrar en conceptos muy filosóficos que a veces son muy conflictivos, como es la nada, y si realmente existe la nada. Y si entonces existe la nada, la pregunta que seguiría es ¿cómo entendemos la nada? ¿Qué es para nosotros? Para nosotros la nada es simple y sencillamente lo invisible, ¿no? Para nosotros la nada, fíjate bien, la nada es básicamente lo desocupado, ¿no? Lo vacío. Para nosotros eso es la nada, en términos simples. Si vemos una mesa y luego la mesa está libre, preguntamos nosotros, decimos, ¿qué hay encima de la mesa? ¿O qué hay arriba de la mesa? Le decimos al niño, ¿no? Y si la mesa está sola, ¿cuál es la pregunta que contesta el niño? Nada. Porque a la vista, pon atención, porque a la vista nosotros vemos nada, ¿no? Pero si agarráramos un microscópico potente y pudiéramos nosotros revisar la mesa encima de la mesa, entonces nosotros nos daríamos que la mesa estaría pero súper ocupada. Si nosotros queremos tomar un traste, piensen en cualquier cosa, ¿no? Siempre es lo mismo. Un traste, un plato, un vaso, el sartén. Y si está, fíjate bien, y si están vacíos, ¿no? Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es la nada. Pero el que estuviera vacía no significaba que realmente existiera nada. Como la mesa que está sola no necesariamente significa que esté sin o con nada. Ni el vaso, ni el sartén, ni el coche. Porque en lo invisible, porque en lo que salta a nuestra vista y que nuestros ojos no pueden ver, nosotros pensamos que hay nada, pero en realidad nosotros tenemos que entender que no hay un solo espacio no hay en el universo que esté realmente vacío, o voy a decirlo de otra forma, que haya nada, ¿no? Porque de pronto nosotros nos vemos a la distancia y decimos, pues aquí nos vemos a 2 metros, a 3 metros, y entre el hermano y yo y la hermana y yo hay nada. Está libre el camino. Bueno, es que si hubiera nada, entonces ahorita no te estarían diciendo que te pusieras a 1,5 metros de distancia de tu vecino. Porque el virus que anda pululando no lo miras, pero no porque no lo ves no significa que haya nada. Aún ahí puedes ver aquí en el ambiente, ¿sí? Está lleno. En el ambiente hay vida. Díganme que ya me entendieron o ya me entendí, ¿no? Y el Señor, entonces, cuando nosotros entendemos este concepto filosófico de la nada, digámoslo así, de manera simple como lo estoy diciendo, para no decir más cosas, hacerse o hacer es el segundo efecto. Dice la Biblia que el Señor vino y a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos, hacerlos, ¿sí? Por eso le pongo yo aquí hacerse, porque dice, les dio el poder de ser hechos. O sea, a mí me dio el poder de yo ser hecho. Es un verbo aplicado en imperativo, ¿sí? Yo me lo hago a mí. ¿Por qué yo me lo hago a mí? Yo me lo hago a mí porque yo decido si tomo o no lo que Él viene y me ofrece.
Y si yo recibo, entonces yo me lo hago a mí. ¿Me estoy entendiendo? Pero si no lo recibo, entonces yo estoy decidiendo no hacérmelo a mí. Y el Señor ha puesto en nuestras manos la capacidad y la determinación de hacernos hijos de Dios. Si somos capaces de tomarlo, si somos capaces de admitirlo, si somos capaces de reconocer la condición nuestra y la del Señor. Si eso ocurre, entonces yo puedo hacerlo, pero si yo decido alejarme de eso, entonces simple y sencillamente no ocurre. Y ahí, fíjate bien, y ese acto de hacerse o hacérmelo, ¿sí? Hacerse significa el hecho de producir algo de la nada, algo en el vacío, algo en lo invisible, algo en el espíritu, algo en donde no se puede ver, de una manera que no se puede ver. En la antigüedad no podían explicar el desarrollo del bebé y no podían ver el crecimiento del embrión y luego el feto, ¿verdad? El cigoto ahí estaba, pero no sabían cómo se desarrollaba para convertirse en un embrión y luego en un feto y luego después tener la forma completa de un bebé. Hoy sí, la tecnología permite que pueda estar siguiendo, si tú quieres hasta permanentemente, ¿verdad? Si quisieras pegarle ahí el aparato y a lo mejor estarlo viendo constantemente cómo se va desarrollando, minuto a minuto, segundo a segundo al bebé. Antes no. Y entonces, de la nada, bueno, pues si físicamente ellos podían hablar de que de la nada se podía producir algo, hablando de un bebé, cuando hablamos nosotros de lo que pasa en nosotros como seres humanos convertidos de hombres comunes y corrientes a hijos de Dios, eso es algo que solamente ocurre espiritualmente. Eso sí no se puede ver aquí, y aún así debo de decirlo. En la actualidad, si nosotros pudiéramos hacer experimentos con cada hombre y cada mujer que está teniendo un proceso al que se está sometiendo, a lo mejor podríamos ponerle electrodos y escanearlo y luego ver ahí qué campos se iluminan en el cerebro y qué neurotransmisores se generan y cuál es el movimiento fisiológico. Pues a lo mejor se pudieran hacer muchas cosas. Lo bien cierto es que al final del día el Señor en nuestras vidas viene y nos convierte, fíjate bien, ahorita voy a hacer una pequeña aclaración, de hombres comunes y corrientes a hijos de Dios. Lo voy a decir de otra manera para que sea un poco más impactante para nosotros. De la nada que éramos nosotros pasó a convertirnos en hijos de Dios, para acabar pronto. Del vacío donde no existíamos pasó, ¿verdad?, a convertirnos en hijos de Dios. Ibas a manejar una palabra que quiero usar en el último punto. Pero eso es lo que Dios hace. Hacerse implica eso, el producir algo de la nada. Algunas otras expresiones o alguna otra idea, en segundo lugar aquí podría hablar yo de que significa también elaborar. Fíjate bien, elaborar. Cuando usamos la palabra elaborar, quiero que te prestes atención. Estamos hablando de que finalmente nosotros, para poder convertirnos en los hombres y las mujeres que podemos ser conforme al propósito de Dios, entiéndeme esto, no es algo simple. No se trata nada más de chisquear los dedos y ya ocurrió. No. Cuando hablamos de elaborar, estamos hablando de un proceso. Jorge hablaba hace un momento de eso. O sea, métete al proceso, éntrale al proceso, resetéate, reiníciate. De esto predicaba un poco el miércoles. Resetéate, reiníciate. Pero volvemos a lo mismo. Es recibir, es tomar, es querer hacerlo, es querer hacérmelo yo. No depende del vecino, ni del hermano, ni del pastor, ni de nadie depende mi estilo de vida delante de Dios. El hombre y la mujer que yo quiero ser no depende de nadie, de cómo vivan o dejen de vivir los demás. Eso depende de qué es lo que quiero yo para mi vida y se acabó. Así de simple. Es elaborado. No sé si me estoy entendiendo. Es elaborado. Es asunto de minuciosidades, es asunto de cuidados, es asunto de aprendizaje, es asunto de proceso, es asunto de tiempo, es asunto de voluntad, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah?
Ahora, una tercera cosa en ese sentido que quiero mencionar es lo siguiente, y va en la misma dirección, en el mismo tenor. Hacerse o hacer en este caso significa realizar una cosa, fíjate bien, dándole forma o cualidad, ¿sí? Es hacernos a nosotros, formarnos a nosotros. La pregunta que tendríamos que hacernos, yo pensaba en eso cuando Jorge hablaba y yo decía, o sea, otra vez, y algunas veces lo hemos dicho, ¿qué tipo quiero ser yo? ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de ser humano quiero ser yo? Hay que hacernos esa pregunta. Al final voy a hacer una pequeña reflexión, ojalá y no nos perdamos con todo lo que quiero hacer. ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Qué forma? Mira, nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar palabras. Yo digo que todos los vocabularios, siempre es mi gran problema. Todas las palabras que utilizamos las utilizamos muy a la ligera. Muy a la ligera. Y no comprendemos del todo el verdadero significado de cada término que utilizamos. Y cuando hablamos de forma, por ejemplo, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice la Biblia que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En buena medida, esa expresión bíblica tiene que ver con la forma o cualidad, ¿sí? Que nosotros como hijos de Dios debemos tener. A imagen y semejanza de Dios. Imagínate tú que para poder, dice la Biblia, ¿no? Aquí Juan les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahorita lo van a entender mejor con la última idea. Eso quiere decir que somos hijos de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces debemos de parecernos a Él. Ya dijimos la vez pasada incluso que el Señor está esperando emulación de nuestra parte. Imagínate lo que eso significa. Si entendiéramos esa parte, entonces, y tuviéramos conciencia y quisiéramos, entonces la verdad es que tenemos mucha tarea. Y no hay tiempo para perder, no hay. Es estar ahí en sus cinco sentidos, en todo lo que se hace. Releernos y releernos y releernos y releernos y releernos y reiniciarnos y reiniciarnos y reiniciarnos una y otra vez. Y estarnos quitando virus y virus y virus de encima, ¿no? ¿Verdad? Y estar renovando el antivirus todo el tiempo en nuestras vidas. Y a lo mejor no estoy diciendo lo que quisiera con lo que estoy expresando, pero eso significa hacerse. Darnos forma o darnos cualidades para poder ser a la manera de Dios. Ahora, en la tercera idea, yo espero estar diciendo algo. En la tercera idea que quiero mencionar aquí, y es el primer efecto, por eso dije yo que iba en sentido contrario. Fíjate bien, quiero hablar del verbo engendrar. Engendrar, primer efecto. ¿Ah? ¿Por qué lo manejé así? Porque la Biblia, quiero ir en el orden de la Biblia. Y la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. Yo te digo que tengo conflictos para poder ponerme de acuerdo bien con todo lo que quiero decir y no confundirnos. Porque hay una serie de conceptos filosóficos que necesitamos entender. Voy a mencionar dos cosas a manera de aclaración y luego voy al término. Uno, cuando la palabra de Dios dice, los cuales no son engendrados de sangre, fíjate bien, y luego dice, ni de voluntad, y dice, de carne, ni de voluntad de varón. Si tú lees otras versiones te vas a dar cuenta, por lo menos la mía, no esta que tengo aquí, sino lo que traigo en mi teléfono, la mía dice, los cuales no son engendrados de sangre, y luego dice, ni por deseo. ¿Sí?
ni por deseo de carne, ni deseo de varón. Aquí es donde voy a hacer la aclaración. Tú debes de saber, hablo con adultos específicamente, que al final del día, el engendramiento de los hijos se da como resultado, fíjate bien, de la manifestación de un deseo. Y eso es a lo que Juan se refiere aquí, deseo. Y entendamos deseo manejado psicológicamente y desde la propuesta de Freud como una pulsión, como un impulso de nosotros. El deseo, ¿qué es el deseo? El deseo es esa tendencia que nosotros tenemos, y que se manifiesta en nuestro organismo, como una actitud que nos lleva a querer hacer nuestro algo, o a querer realizar algo, o a querer hacer algo. Piensa en lo que quieras. Hay quien tiene deseo de un café y se toma un café porque tiene deseo, y la manera popular de decirlo es tengo ganas de un café. Eso se llama deseo. Hay quien tiene deseo de un chocolate, hay quien tiene deseo de una Coca-Cola, hay quien tiene deseo de qué se te ocurre, de lo que quieras. Y cuando hablamos de engendrar estamos hablando de sexo, deseo. Neuropsicológicamente o psicofisiológicamente, eso se llama deseo sexual. Así de simple. Y el deseo sexual, finalmente, tú debes de saber que implica la posibilidad del engendramiento de un nuevo ser. Desde la perspectiva psicológica y natural y darwiniana, se hace con la intención de sobrevivir nosotros, los seres humanos. El que engendra sobrevive. El que engendra trasciende. El que engendra resucita. El que no engendra se extingue. Esos son principios naturales, son principios darwinianos. El que engendra persiste, subsiste, trasciende, resucita, si tú quieres. El que no engendra se extingue. Así de simple. Y la palabra de Dios nos presenta aquí la expresión voluntad. Y la voluntad es que, no quiero explicar más, porque yo tendría que hablar de deseo y luego enseguida voluntad. Ese es el proceso filosófico. Deseo, voluntad, acto. Así de simple. Fíjate bien. Así de simple. Deseo, voluntad, acto. Y la palabra de Dios aquí en diferentes versiones lo maneja como una sola cosa. No, en realidad son cosas distintas, pero que están amarradas, están engarzadas unas con otras y finalmente terminan produciendo un resultado. Ahora, déjame te digo algo que es importante. Voy a hacer una pequeña, a ver si no nos perdemos. Una segunda y tercera explicación rápido. Es muy interesante ver nosotros que la palabra de Dios, por ejemplo, nos presenta en Juan la idea de engendrar. Y voy a seguir un poco la idea anterior para aclarar algo más aquí. Hay una manifestación antropomórfica aquí. O sea, la palabra de Dios a Dios mismo le atribuye cualidades humanas. ¿Sí? Nosotros, espiritualmente hablando, finalmente somos el resultado del deseo de Dios. Como el deseo que siente el hombre del esposo, de estar con su esposa, y que finalmente termina engendrando un hijo como resultado de la intimidad y de la relación sexual que ellos tienen. Y Juan le atribuye a Dios en ese sentido cualidades antropomórficas, se le llama, o sea, formas humanas, para que mejor me entiendas, cualidades humanas. El Señor tiene deseo, y un día tuvo deseo y me engendró a mí y me llamó y quiso que yo fuera su hijo, y sucesivamente pasó con cada uno de nosotros. No voy a explicar más para no hacer más complicado este rollo, pero Juan habla de que eso es lo que ocurrió acá. Pon atención a lo que voy. Aquí a lo mejor tenemos que aprender a jugar correctamente con las ideas, porque, por ejemplo, Jorge nos leía un pasaje donde
Pablo está hablando de que nosotros los hijos de Dios somos adoptados. Y contrario a lo que Pablo dice, Juan dice que los hijos de Dios no somos adoptados, que somos engendrados. Y ahí parece que hay un pequeño choque. Para algunos que sean picudos van a prestar atención a eso en algún momento y van a decir, a ver, ¿por qué Pablo dice que los hijos de Dios son adoptados? ¿Verdad? ¿Y por qué Juan dice que son engendrados? Y a lo mejor hay que entender correctamente esas dos situaciones que se presentan ahí. Y tiene que ver básicamente con la idea de que todo ocurre, ya lo dijimos antes, todo ocurre en el vacío, todo ocurre en la nada, todo ocurre en donde las cosas no se pueden ver con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Y tienen que entenderse de manera distinta a como nosotros regularmente estamos acostumbrados. Ahora, por último, como aclaración, y terminamos con el punto 3. Pon atención a esto, porque es muy interesante. Nosotros los seres humanos, y en ese sentido viene la idea de engendramiento y viene la idea de adopción, nosotros como seres humanos, fíjate bien, somos formados, ¿no? El hombre que hizo esta figura la formó, ¿sí? Algo debe de tener, por lo menos en la filosofía oriental como la japonesa. Aquí es esta piececita que ustedes ven aquí, que tengo a un lado mío, y algunas muchas más que puede haber cerca de nosotros. Algo tienen de los hombres y las mujeres que antes de que esa pieza fuera formada, ellos dejaron ahí, porque dejaron su tiempo, porque dejaron su idea, porque invirtieron, yo no sé cuántas cosas, ni tampoco sé cuántas personas, pero algo dejaron, solo algo. Habla un poco de a lo mejor de la gente que está detrás de la figura. No me dejen mentir. O sea, por ejemplo, si ustedes ven, hay figuras chinas y todos identificamos, ¿verdad? Identificamos las figuras chinas, identificamos las figuras y la ropa que es, por ejemplo, de los nativos autóctonos de nuestro país. Y dicen, mira esta blusa, mira esta camisa, la hicieron en Guerrero, la hicieron en Tabasco, la hicieron en Oaxaca, y los identificamos. ¿Sí? Algo tienen porque son creados por ellos, ¿sí? Pero hay una grande diferencia entre ser creados y ser engendrados. Y aquí es donde viene la parte más interesante, ¿sí? Hay una grande diferencia entre ser creados y ser engendrados. Y la diferencia radica en que todo lo que se engendra, pon atención, todo lo que se engendra necesariamente tiene las características de quien lo engendra. ¿Me estoy entendiendo? Lo voy a poner de otra manera. Un perrito, una perrita, pare perritos. Una vaquita, pare vaquitas. Yo sé que hay variables, no nos vamos a meter a discutir ahorita neciamente en asuntos que no te vienen al caso. Entendamos, ¿sí? Una gallinita engendra, junto con el gallo, pollitos. Tiene las características de quien lo engendra. Un ser humano no. Un hombre y una mujer no engendran, ni paren, ni dan a luz, ni pájaros, ni cabras, ni ¿qué se les ocurre? Ballenas, ni peces, ni tortugas, ¿sí? Porque lo que se engendra tiene las características de quien lo engendra. Y Juan dice que los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor y que hemos recibido, por haber creído en Él, el Señor nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y que hemos sido engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, no por el deseo de un hombre, ni por el deseo de su carne. Y luego dice, sino por el deseo, por la voluntad de Dios. Eso quiere decir entonces que nosotros, los que nos decimos hijos de Dios,
a diferencia de los demás, ¿qué, hermanos? Necesariamente, pon atención a esto, y aquí entiéndeme, otra vez, la diferencia entre el ser y el deber ser, el debemos o el podemos, radica en el hecho si decidimos o no recibir lo que el Señor nos da. Radica en el hecho de si decidimos o no tomar lo que el Señor nos da, si queremos realmente o no lo que el Señor nos da. Hace un momento Jorge hacía la aclaración y decía, los que ya están en la iglesia y son convertidos, aunque sean pues, nada más de palabra. Sí, es que ese es el punto. Hay hombres y mujeres que tenemos que entender que probablemente no hemos terminado de decidir tomar lo que Dios nos da. Y los hombres y mujeres que no han decidido tomar lo que Dios les da, simple y sencillamente, escúchame, no pueden tener las características de Dios. ¿Por qué? Porque no han terminado de ser engendrados por Él. Y a lo mejor aquí habría que detenernos a pensar un poquito, ¿no? Si finalmente haya hombres y mujeres en el camino de Dios que realmente hayan sido engendrados por Dios, por su voluntad, por su deseo, o hay hombres y mujeres que están en el camino de Dios, a lo mejor no por el deseo ni la voluntad de Dios. Probablemente están manifestando solo el deseo de ellos de querer estar en la iglesia sin entender para qué ni por qué. O el deseo del padre o de la madre. Puede haber hombres y mujeres que están en el camino de Dios, pon atención, atendiendo al deseo de su marido, atendiendo al deseo de su mujer. ¿Me estoy entendiendo? Pero no porque en realidad sean la manifestación del deseo de Dios. Y no porque Dios no quiera, quiero que quede claro eso, no porque Dios no tenga ese deseo, no porque Dios no tenga esa intención, sino porque ese hombre y esa mujer han atendido al deseo del papá, de la mamá, del hermano, del marido, de la esposa, pero no han atendido al deseo de Dios. Y no terminan de ser engendrados por Él. Y te digo una cosa, los hombres y mujeres, a ver, alguien, yo estoy seguro que alguien ahí, y no estoy mirando la imagen de la publicación ahorita, de la transmisión, pero no debe faltar alguien que esté preguntando, ¿y cómo me voy a dar entonces cuenta si soy o no? Si hay en mí el deseo de Dios o no, la voluntad de Dios, o estoy atendiendo al deseo de alguien más, ¿no? Te voy a decir una cosa, hay una forma muy simple. O sea, yo no sé por qué yo sigo diciéndolo toda la vida. O sea, si alguien me pregunta, si algún momento de mi vida a mí se me ha hecho complicado, difícil ser cristiano, nunca en mi vida se me ha hecho difícil ser cristiano, nunca en mi vida se me ha hecho difícil servir a Dios, gracias a Dios. Ni siendo joven, ni siendo adolescente, nada, nunca en mi mente ha pasado la idea de que es difícil es servir a Dios. No, es que es complicado servir al Señor, es difícil, pero en Dios, ahí hay quien se te acorra, ¿verdad? Pero en Dios se puede, hermano, en Dios somos más que vencedores. No, señores, mira, es muy sencillo. El hombre y la mujer que no ha terminado de ser engendrado por Dios, porque no atiende a su voluntad, a su deseo, y está atendiendo a los deseos de alguien más, y son las razones y los motivos de alguien más los que le mueven a estar en el camino de Dios. Esos hombres y mujeres son los que andan siempre diciendo qué difícil es servir a Dios. ¿Ya se entendió? Si alguien dice, ¿y cómo voy a darme cuenta, hermano, si la voluntad de Dios o estoy aquí porque soy engendrado por Dios? Bueno, es muy sencillo. Si se te hace difícil servir a Dios, es porque no has terminado de ser engendrado por Él. Así es simple. Y se acabó. Espero estar diciendo algo con eso que pueda servir, porque no tiene caso decir algo que no vale la pena. ¿Para qué se engendra, hermanos? ¿Para qué se engendra? ¿Por qué es importante engendrar? ¿Sabes por qué es importante engendrar? Porque engendrando se propaga la especie. La especie no se extingue. ¿Sí entendiste eso? Se propaga la especie. Cuando nosotros damos a luz a algún hijo espiritual, nosotros estamos propagando la especie. Aquí me resulta algo complicado, a lo mejor que podamos entender nosotros, y voy a cerrar con esa aclaración final. Pero lo que estamos diciendo aquí es entonces que cada hombre y cada mujer que somos engendrados por Dios tenemos
debemos de tener las características de Él. Y luego aquí viene la pregunta del millón. ¿Y cuáles son las características de Él? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus cualidades? Que no quiero decir otras cosas. Pero el hombre y la mujer que no conoce a Dios, y luego le digo, ¿cómo podemos conocer al invisible? Conocer, ya hemos dicho lo que implica conocer, implica acercamiento, intimidad, ¿verdad? Acortamiento de distancia, eso implica conocer. Sí. Vea la Biblia, a ver cómo actúa Dios, cómo es. Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón, Él es compasión, es aceptación, es síguele con eso. El gran problema a veces de nosotros los seres humanos es que en la mayor parte de los casos solamente nos proyectamos identificando ahí en la Biblia las cosas que de alguna manera no hemos sanado nosotros. Y si hay hermanos que necesitan ser sanados, van a ver a un Dios furioso y van a decir, no, Dios es un Dios celoso, y hasta en la expresión lo van a manifestar, ¿verdad? Dios es un Dios que se enoja por el pecado. Y ¿quién se enoja porque el hermano falló y la persona falló? Bueno, lo único, es vengativo el Señor. Sí, pues sí, lo dice la Biblia. O sea, bueno, para mí no, para mí Dios no es vengativo. ¿Me estoy entendiendo? Porque es proyección. ¿Cómo te sientes tú? Y tú vas a encontrar, a lo mejor vas a poder ver al Dios que realmente, ¿sí?, necesitas. Pero sirve para propagar la especie. Ya lo dije, pero lo voy a repetir aquí. Una segunda cosa: siempre se engendra algo de la misma clase que Él. ¿Sí oyeron eso, hermanos? Siempre se engendra. Esto suena arrogante, ¿sí se dan cuenta? ¿Verdad? Suena arrogante. O sea, por eso los judíos perseguían al Señor Jesús. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y luego agarraron piedras en algún momento contra el Señor y le dijeron, y el Señor les contestó y le dijo, muchas cosas buenas he hecho entre ustedes, ¿por cuál de todas ellas me van a apedrear? Y le contestaron los judíos y le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras que has hecho, te apedreamos porque te haces igual a Dios. Y eso no lo entienden, no cabe en la cabeza de nosotros los seres humanos. Pero Juan dice eso. Si somos engendrados por Él, significa entonces simplemente se engendra algo de la misma clase que Él. Y si somos engendrados por Dios, debemos de ser de su misma clase. Y eso es complicado a veces para entenderlo. No te vayas a hacerte invisible y a volar y a andar allá en las nubes sin alas. No. Alguien sufre porque, es que el Señor levantó muertos, tengo que levantar muertos, y ahí están cortándose las venas porque no pasa. Es que el Señor sanó ciegos y no, es que tiene que sanar. O sea, sí, todo eso puede ocurrir, debe ocurrir, pero no es lo primario. El Señor es amor, es compasión, es misericordia, es perdón, es paz. Por Dios, entiéndanlo. Muchos quieren volar sin haber gateado, pues. ¿Me está entendiendo? Y al no comprender, muchos que no comprenden la naturaleza de Dios en ese primer sentido y proyectan toda su humanidad, se pegan un plomazo en el pie, se dan un balazo en el pie, hombre. Hablando así de un Dios que conciben de esa manera. Entonces, cuando se engendra, se propaga la especie, pero además de eso se engendra algo de la misma clase. Ahora, cierro con esto y quiero mencionarlo como tercer punto aquí, secundario. Voy a hablar de razones de rechazo. ¿Por qué para nosotros nos resulta muy complicado a los cristianos creer y aceptar que cuando se engendra algo de la misma clase? Como yo soy Dios. Bueno, el Señor Jesús lo dijo. ¿Que nunca leísteis? Dioses sois.
Nunca lo leíste, es que no lo entendían al Señor. Y si quieres, míralo como un ideal. No se trata de que le evitemos. No, a ver, entiéndanme, por favor. El gran problema de mucha gente es que no quieren aceptar que el Señor quiere que proyecten su naturaleza, pero sí actúan con una gran superioridad moral, ¿no? Miran con malos ojos a quien se equivoca. Juzgan, critican, condenan y si pudieran ejecutarían al que comete un error. Eso se llama superioridad moral. Pero no queremos aceptar que somos engendrados por Dios y que debemos de ser de la misma clase que Él. Porque la cara de la moneda que realmente importa, lo que es primario, que es lo que ya dije 2 veces ahorita, amor, perdón, misericordia, compasión, aceptación, bla, 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 eso no lo quieren ver. ¿Sabes por qué? Porque eso implica sanidad interior, y cuando el hombre y la mujer no quiere ver esa parte, no quiere ver su necesidad de sanidad interior. No quiere reconocer que hay una gran parte de sí que no está libre de pecado. Y eso es el pecado. Y entonces, aquí en la cabeza y en el corazón, a muchos de los hombres y las mujeres que están en el camino y que estamos en el camino de Dios, no nos cabe la idea de, es que yo tengo que ser como el Señor Jesús. Y lo vemos como algo que no. Espérame. Insisto, no levantes muertos todavía, no sanes leprosos todavía si quieres, no sanes ciegos si quieres, no eches fuera demonios si quieres, no tragues veneno, no te enrolles una serpiente en el cuello, no lo hagas todavía eso, no lo hagas. Pero empieza por amar, por perdonar, por bendecir, por ser misericordioso, por aceptar a los demás. Empieza por ahí, eso quiere el Señor, empieza por ahí. La perfección básicamente tiene que ver con la imperfección, con la ausencia de algo. Eso se le conoce como uno de los principios de contradicción. Y entonces, si de pronto tú sientes que sí, no puedo perdonar, bueno, eso es falta de perfección, entiéndelo. Sí, no puedo amar, eso es falta de perfección. Sí, no puedo aceptar esto que hace esta gente, que hace esta persona, eso es falta de perfección. Eso se llama privativo dentro de los 4 principios de contradicción. Se llama privativo eso. Y entonces hay ausencia de algo, eso es falta de perfección. Por eso dice el Señor: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Y lo dicen para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué nosotros los seres humanos rechazamos la idea? Fíjense lo que estoy diciendo. Rechazamos la idea de que somos engendrados por Dios. ¿Sí oyeron lo que dije? Los cristianos rechazamos la idea y sí decimos que somos hijos de Dios, pero no entendemos que somos engendrados por Él. ¿Por qué no lo entendemos y por qué no lo aceptamos? Por las implicaciones. Porque solamente se engendra algo de la misma clase. Y si somos hijos de Dios, entonces necesariamente debemos de tener las cualidades de Él. Y lo rechazamos eso. No, es que no somos. Y luego alguien dirá, no, pero es que no rechazamos eso. ¿Cómo no? Lo rechazamos. Si no pelearíamos tanto en contra de tener esas cualidades. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué lo rechazamos? Voy a mencionar 3 cosas. 1, tenemos miedo de no estar a la altura que se requiere. Por eso lo rechazamos. Lo ignoramos y preferimos no tocar el punto. ¿Sí? 2, ¿sabes por qué rechazamos esa idea? Le tenemos miedo al rechazo público, a la crítica. ¿Por qué? Porque suena a locura. En eso radica en buena medida la idea de locura del evangelio a la que se refiere Pablo. Cuando habla de predicar la locura del evangelio, es que tiene que ver con todo eso. Y 3, ahí te va. Y 3,
es un acto permisivo personal para seguir fallando. Es una manera de decirnos: es que no eres Dios. No, pero eres hijo de Dios. Entiéndeme, aquí la cuestión está, y ya lo dije muchas veces hablando de recibir, que al final del día, como hijos, seguimos siendo independientes y nosotros decidimos si reflejamos o no al Dios que servimos. Pasa lo mismo con los hijos de nosotros como padres. Llega un momento en el que los hijos crecen y nuestros hijos van a tomar las decisiones que ellos quieran, el camino que ellos quieran. Así es simple. Van a tomar sus propias decisiones. Y a lo mejor habrá cosas que nosotros querramos para ellos, pero ellos van a decidir por dónde se van a ir, qué van a hacer con sus vidas. Alguien pensará: a lo mejor se fracasa en la enseñanza. No y sí. 50 y 50. Nosotros como hijos de Dios vamos a decidir si nos quedamos o no, o recibimos o no lo que el Señor nos da. ¿Ya entienden por qué el tema de hoy? Engendrados de forma diferente. Y somos el resultado de un deseo. Somos el resultado del deseo de Dios. Somos el resultado de una voluntad. Somos el resultado de la voluntad de Dios. Somos el resultado de un acto. Somos el resultado de un actuar de Dios. Simple y sencillamente. Y se acabó. Así es que somos engendrados de forma diferente. A nosotros nos toca recibir lo que Dios pone delante nuestro. A nosotros nos toca decidir si nos hacemos a nosotros mismos de acuerdo al propósito de Dios. Y finalmente, recuerden, somos engendrados. Nosotros somos engendrados. Y si somos engendrados, entonces nosotros estamos llamados para tener las cualidades de Dios. Si alguien se goza por eso, yo le invito que esta tarde se lo exprese al Señor. Si alguien se lleva alguna palabra para mí. A Jesús quien puso en la tierra con su sangre el